Hola, a partir de esta disertación vamos a criticar la actitud existencial de algunos que se hacen llamar a sí mismos divulgadores científicos y que realmente no son académicos, cuya ausencia de experiencia en reflexiones filosóficas los han llevado precipitadamente a tener posturas radicales hacia la ciencia, tratando de vender la idea falsa de que la ciencia puede explicar la realidad y que de hecho es la única manera válida de explicar la realidad. En específico, queremos dirigir esto al señor o al joven Iván Baeza, que aún necesita madurar mucho en sus ideas acerca del mundo, y esperamos que sea capaz de responder a estos argumentos. En este trabajo vamos a demostrar que la ciencia es absolutamente incapaz y absolutamente impotente para explicar la realidad. Vamos a demostrar que los científicos han engañado al mundo, haciéndole creer a la gente que su trabajo, que la ciencia puede realmente dar respuesta a las preguntas sobre el origen del universo y explicar todas las cosas. Por ejemplo, tenemos la leyenda o la teoría del Big Bang, la cual describe un evento precisamente llamado así, gran explosión o Big Bang, y sin embargo, la ciencia, y escúchese bien lo que estamos diciendo, es incapaz de explicar la ley que provocó ese evento. La ciencia no puede explicar por qué existen leyes y por qué éstas son anteriores a los sucesos. Tenemos un suceso llamado Big Bang, pero la ciencia es incapaz de explicar las leyes que generaron ese suceso y es incapaz de explicar por qué existen leyes antes que los sucesos. Por lo tanto, por lo que acabamos de decir, la ciencia no puede explicar por qué existen las cosas, no puede explicar nada. Lo que llamamos ciencia sencillamente es una actividad que consiste en describir, y describir no es lo mismo que explicar. Por esta razón la ciencia es impotente para explicar la realidad y para explicar cualquier cosa. Puede describir las cosas, pero no puede explicar realmente la razón por la cual existen. Por eso, en su momento, Stephen Hawking dijo que la física se ha cortado sus propias alas. La ciencia se cortó sus propias alas desde el día en que nació, porque la ciencia se basa en la creencia de que solo se puede saber aquello que se puede medir. Esto se llama reduccionismo. Pero el problema grave es que no se puede saber por qué existen las leyes y por qué las leyes son anteriores a los sucesos que obedecen esas leyes. Para saber eso, para investigar eso, no se puede utilizar ningún experimento, no se puede hacer ninguna medición. Tampoco se puede hacer ninguna medición experimental para responder por qué existe la lógica con la cual se explican las leyes de la física. Es decir, no existe y jamás va a existir un laboratorio científico que pueda experimentar para saber por qué existe la lógica y por qué existen las leyes que rigen los eventos de la física. Esperamos ser claros con esto. Por lo anterior, la ciencia es absolutamente incapaz para ofrecer una explicación del universo y de las cosas. La ciencia es una actividad menor que se limita únicamente a describir y su tarea por ende es pobre, limitada e incapaz de responder las preguntas del ser humano. De esta manera se revela que la ciencia es como uno de los laberintos de Escher. Es un sitio que no puede ir a ningún lado, que no tiene destino, porque ha renunciado desde el principio a la pregunta fundamental
de por qué existe una coherencia en el universo, de por qué existen leyes. Ningún experimento puede hacerse para probar esto, para probar por qué existe coherencia, ley y lógica. En el siguiente video, uno de los científicos más renombrados confiesa que las leyes no tienen ninguna explicación, y en ese momento la ciencia deja de tener validez y sentido, porque si no puede explicar por qué existen las leyes, no puede explicar nada. Cada ley física es autoexistente, autosuficiente, no interpretable en su origen. No es una entidad, pero es predominante en las entidades que componen la génesis y el curso de cada acto en el origen del cosmos. El Big Bang, asumiendo que tuvo lugar, no constituye un comienzo de la existencia del universo, ya que las leyes existían previamente. Con este audio vemos cómo el científico dice que las leyes son absolutamente imposibles de conocer en su origen, no son interpretables en su origen. Es imposible para la ciencia conocer el origen de las leyes que rigen a la ciencia. Esto es la mayor confesión de la impotencia científica y de que la ciencia solamente es un mito, una manera de relatar las cosas, de describirlas. Por otra parte, personas como Ibamba y otros divulgadores que no tienen entrenamiento en filosofía desconocen que aquellos lo que creen realmente no es en la ciencia, sino en el positivismo, que es una ideología que dice que la única realidad existente es la realidad medible. Sin embargo, científicos como Stephen Hawking difieren con estas personas, porque el positivismo jamás va a poder explicar por qué existe la lógica, por qué existe la coherencia del cosmos. Veamos lo que dice Hawking, contradiciendo las creencias de personas como Ibamba. En mi opinión, el positivismo es la impracticable filosofía para un físico que quiera descubrir las leyes que gobiernan el universo. Nadie dice cuáles son estas leyes con antelación. En su lugar, lo que se ha hecho es construir teorías y ver cómo se comparan con las observaciones. De esta manera, como lo acabamos de escuchar del mismo Stephen Hawking, la ciencia nunca va a ser capaz de respondernos las preguntas fundamentales de la vida y la existencia, porque la ciencia renunció hace mucho tiempo a explicar todo aquello que no se pueda medir, y al hacer eso cayó en un abismo, pues no puede explicar por qué existe la lógica. Finalmente, vamos a dar la conclusión que da un importante profesor de filosofía, explicándonos que es la filosofía precisamente la única capaz de responder qué es la realidad, y la ciencia juega un papel menor frente a la filosofía. La ciencia más importante de todas es la filosofía, porque sin ella, todas las demás ciencias no pueden ser comprendidas. Otra de las razones es que se basa en la lógica, que es la expresión absoluta del intelecto humano. Creo que cualquier persona que afirme conocer el universo solamente mediante la ciencia de la astrofísica y de la matemática tendrá un conocimiento tremendamente deficiente. En efecto, todo aquel que, como los divulgadores científicos radicales que nos dicen que la única alternativa que tenemos es ciencia o nada, tienen un conocimiento muy deficiente de la realidad y no tienen más autoridad que los mitos, porque los mitos tampoco nos pueden explicar por qué existen las leyes de la naturaleza. Sin embargo, los mitos incluso pueden ofrecer interpretaciones más ricas que las interpretaciones resecas y reduccionistas de la ciencia. Enviaremos más mensajes como este, negando que existe, por ejemplo, el método científico, porque no existe libre albedrío en el científico para elegir entre diferentes teorías. Y si el científico no es capaz de tener libertad de elección, no puede existir tampoco el método científico, pero eso será en otra ocasión.
y esperamos que todos los que tienen la posición radical frente a la ciencia sean capaces de responder a este desafío que les estamos enviando. Recordemos, la ciencia es incapaz de responder por qué existen las cosas, ya que es incapaz de responder por qué existen las leyes mismas y por qué existe la coherencia o la lógica formal en las cosas. Gracias.